Bueno, antes de empezar, para presentarme, pues mi nombre es Francisco y soy palentino, lo cual a veces no es decir cosas muy buenas aquí en León, pero bueno, en mi mérito puedo decir que tengo un abuelo al borde de Sagún, leonés, o sea que en ese sentido también tengo una vinculación con León y siempre ha sido una tierra además que he querido mucho y que me he cruzado varias veces a pie y en bicicleta también. Y bueno, pues que tengo pues, mucha vinculación y buenos amigos en varios lugares de León, ¿no? Y vengo del Escorial, que es donde vivo, aunque he vivido en muchos lugares, en otros muchos lugares fuera también de España. Vivo de la jardinería, soy jardinero en jardines históricos, ahí en el Escorial, y estoy también en un huerto social parecido al huerto social Astorga, es la huerta ecológica, que yo creo que ya es hora de que nos hermanemos porque ya hemos participado el año pasado, di aquí una charla sobre variedades antiguas de frutales. Ahí me enrollé mucho, no sé si me enrollé tanto que habéis querido que continúe contando más cosas este año. Y bueno, pues os toca ya venir a vernos al Escorial, porque es la segunda vez que venimos de aquí, yo en representación de la Huerta Ecológica, y hemos coincidido también, porque por estos vínculos que se establecen, hemos coincidido también con varios de vosotros en lo que es el Festival de Tomate de Torrelavega del año pasado, y habéis estado ahí también presentes, el Huerto Social de Astorga. Y bueno, pues lo que quería contaros hoy es hablar un poquito, más que presentar un PowerPoint, que yo ya estoy harto de hacer PowerPoints, y de contar cosas de manera, digamos, demasiado secuencial, aunque hay otros mecanismos que sí que son más ágiles para estas cosas, son un poquito más rizomáticos, como a mí me gusta, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a intentar hacer más una charla, como también pretendí el año pasado, pero bueno, salieron cosas interesantes de los quienes estaban entre el público. O sea, yo creo que el público somos todos, yo también soy público y todos somos participantes. Entonces, a mí me gusta más socializar un poco lo que es y huir de lo que es el espacio del orador que cuenta su libro o su milonga. No lo digo por las compañeras del libro, que me parece fenomenal. Ha sido una historia fantástica, me parece maravilloso el proyecto que están haciendo. Joder, me da envidia, ¿no? No tener menos de 30 años para apuntarme a un Erasmus y tal. De nuevo. Bueno, he vivido en bastantes sitios y yo, pues como soy de Palencia y mi familia han tenido huertos tanto en Carrión de los Condes como en la propia Palencia, los que conozcáis Palencia, por donde hay un Carrefour que se llama Las Huertas, pues ahí hay huertas y uno de mis abuelos pues tenía ahí una gran huerta donde cultivaba cosas pues desde frambuesas y groselleros, que parece que no es muy habitual, pero que sí que hay por esta tierra, sobre todo en León más que en Palencia, bueno, en la portada de Palencia también. Incluso uva espina, hay uva espina por la zona de Guardo y demás, ¿no? Silvestre. Y además de esto, bueno, pues he tenido esa vinculación familiar. Yo aprendí a sembrar pues, a alubiar de mi padre, ¿no? Que también pues, trabajaba. Mis abuelos de Carrión tenían sí, bastante más terreno, tenían regadío y tenían secano. Incluso cultivaron lúpulo en los años 40. Y llegó a hacer cerveza, mi abuelo llegó a hacer cerveza con su cebada y con su lúpulo. Por cierto, Gabriel y María montaron también una asociación en la que tuve yo un tiempo, que es de maltas especiales, a partir de cebadas de cultivo, pues para sacar, digamos, un buen material, buena malta para cervezas. Lo digo por si alguno os interesa, también está ese contacto, ¿no? Bueno, yo he aprendido un poquito y tengo como soy fruto de la diáspora del medio rural al medio urbano, y mis padres ya habían emigrado, mi padre de Carrión a Palencia, y luego ya mis padres, cuando yo era chaval, se fueron a Madrid, y luego yo he seguido dando vueltas por otros lugares, por Canadá, por Siberia y por otros sitios. He vivido 8 años fuera de España y Alemania, etcétera, etcétera. Digamos que sigo matizando lo de que soy palentino, aunque vivo en el Escorial, porque sigo teniendo ese vínculo a cuando cogía grillos con mi madre, cangrejos de río antes de saber hablar, de los nuestros, no de los rojos de pantano, y tengo esa vinculación muy estrecha con lo que es el origen de donde vengo. Y yo creo que porque comí de pequeño pera verde doncella, que se separan las palabras, como expliqué el año pasado, verde doncella, no es verde doncella, es que tiene aspecto de muchacha, aunque lo veréis en todas partes, con los mofletes son rosados, que tiene digamos, la verde doncella muy a menudo en la insolación desarrollan una chapa de color rojizo. Entonces tienen aspecto de una muchacha joven. Eso es lo que significa originalmente de esta variedad aragonesa. No lo encontraréis prácticamente en ninguna parte, en ningún libro, salvo los que saben de esto
y de variedades antiguas de frutales en este país. Bueno, pues he comido verde de doncella de pequeño, he comido pera de Don Guindo, que pues yo creo que a los que tengáis más edad aquí os sonarán, una pera maravillosa de verano, que tengo la suerte de tener un vergel bastante grande a mi cargo, entre otras cosas, un vergel histórico en que hay muchas peras de Don Guindo, muchos perales de Don Guindo, que es una pera que ya prácticamente se encuentra en un par de viveros. Un par de viveros quiere decir 2 viveros, porque no conozco ninguno más que lo tenga en toda España. Y conozco los viveros que tienen variedades antiguas. Bueno, pues como he probado esto de pequeño, y sobre todo las acerolas, pues que también es cosa muy de aquí, de León, junto con el fruto del silvar, que como decís en algunas zonas, del serval, vamos, de lo que es el Sorbus domestica, silvar, mostajo, gerbo. Mostajo es más cosas, ¿no? No solamente, son otros servales, pero bueno. Pues tengo ese vínculo con el medio rural, con los sabores de mi infancia, y yo creo que todavía tengo algo de frustración en el momento presente, puesto que sigo buscando un poco ese mundo, ¿no? Ese paraíso perdido de la infancia y del contacto, porque yo vivía justamente en el ecotono, por así decirlo, en lo que es la interfase entre lo que es la ciudad de Palencia y lo que eran los arroyos limpios entonces y los campos y demás donde crecía de todo, ¿no? Bien, entonces lo que quería contaros hoy era un poco sobre las variedades de huerta. Hablé un poquito sobre esto, pero quería más que hablar, conversar con muchos de vosotros, porque seguro que tenéis experiencias de familia y cosas que contar, ¿no? Voy a utilizar, bueno, voy a poner un par de diapositivas, pero simplemente y algunas cosas de PDFs para motivar un poquito la discusión. Creo que podríamos empezar incluso aunque sea de una manera, como digo, voy a ir haciendo, como dicen en inglés, back and forth. Voy a ir hablando hacia adelante y hacia atrás, ¿no? O sea, voy a retomar temas de una manera un poco rizomática, un poco como las raíces de un árbol, que volvemos otra vez al tronco, a la raíz principal, y volvemos a salirnos por otra raíz o por otras ramas, ¿no? Por así decirlo. Me gusta mucho irme por las ramas. Si os parece, si os apetece este tipo de dinámica para huir ya de los PowerPoint o de los presis habituales, pues a lo mejor podemos establecer más fácilmente una conversación en vez de una cosa más rigurosa, secuencial, de una diapositiva detrás de otra. Vale, pues vamos a poner aquí la... Aquí no está puesta. Sí. Vamos a empezar como se debe empezar, por el comienzo, ¿no? Decía, como Tolkien. Sí. Que no llega el cable, no llega del todo, así que bueno. De todas formas no voy a presentar mucho, o sea, simplemente, bueno, pues aquí estamos un poco para hablar de estas cosas. Como fondo es simplemente eso, y lo que quería comenzar a hablar del lúpulo. El lúpulo es un cultivo muy interesante. Quiero hacer este vínculo directo con la tierra, porque esto es una zona, no tanto Astorga, pero también es una zona donde hay lúpulos silvestres en los ríos y en los arroyos. Pero esto es una zona, sobre todo la comarca de la Ribera, donde es el epicentro del cultivo del lúpulo, y por eso he querido presentaros a María y a Gabriel. El lúpulo es una planta, Humulus lupulus, que crece silvestre en la península ibérica, pues en muchos lugares, ¿no? Arroyos. Es dioica, tiene pies macho y pies hembras. Lo que interesa para el cultivo del lúpulo es las hembras y no tener machos, ni siquiera machos silvestres cercanos, porque los machos polinizan con sus flores masculinas a las flores femeninas y entonces desarrollan semilla y pierden varias de las características más valoradas en el lúpulo, que son la lupulina, una especie de, bueno, no sé cómo decirlo, de aceite con polvo, con aceitoso que tiene la flor, y que es parte de las características de sabor y de amargor que interesan del lúpulo, están ahí. Los ácidos alfa, los ácidos beta también se disminuyen, entonces, bueno, no interesa polinizarlo, interesa cultivar puramente solamente las hembras, no los machos. Como digo, hay lúpulo silvestre por todas partes, y aquí sobre todo en una tierra como la leonesa, pues es un lugar muy propicio al lúpulo, que crece al borde de los arroyos y ríos, sobre todo una comarca como es la zona de la Mañeza, la zona del Órbigo, la zona de la Ribera, son lugares idóneos para el cultivo del lúpulo. El lúpulo realmente se utiliza para la cerveza, para dar sabor, amargor a la cerveza, y sobre todo, originalmente, para conservar la cerveza. Hildegard von Bingen, abadesa de un convento de monjas en Bingen. Bingen está en el río, yo he estado allí, he vivido en Alemania, conozco Bingen y un castillo que hay allí, y es un lugar
digamos, en la zona donde se cultiva el mejor Riesling, la mejor uva para vino alemán, en esta zona. Y en esta zona, esta abadesa en la Edad Media, una mujer con una capacidad intelectual muy alta y con mucha categoría en cuanto a su capacidad de comunicar, no dejaba de ser una religiosa católica, obviamente, pero entonces ella apostaba por el lúpulo, por ejemplo, como una planta para dar sabor a las cervezas campesinas de aquella época, porque se utilizaban otras plantas, algunas de ellas como el beleño, que son alucinógenas, e incluso afrodisíacas. Entonces, como buena monja, ella quería huir un poco de este tipo de cosas. Por cierto, también hablaba muy bien de la castaña, ya que estamos en el Bierzo, perdón, en la Margatería, y al borde del Bierzo, y en el Bierzo hay muchos castañares, y yo creo que aquí, no solamente en el Bierzo, sino porque en la montaña de León hay zonas con castaños, más los soutos de la zona berciana, ¿no? Yo creo que es importante también recordar en este contexto y recordar con ello también volviendo un poco a esa raíz principal de la charla, que son las variedades antiguas que tenemos todavía en cultivo de castañas. La castaña se ha contado tradicionalmente que el castaño lo trajeron los romanos. Gran falacia, como se contaba que el olivo también lo trajeron los romanos, lo trajeron incluso los árabes, que leí yo en algún sitio, los hispano-musulmanes. No, es completamente incierto. El granado incluso se piensa actualmente que lo pudieran haber traído los romanos o incluso antes de los romanos. Llegó el granado desde lo que es el este del Mediterráneo. Realmente el foco de difusión del granado es la zona de Turkmenistán, Afganistán, etcétera. Todavía existen granados silvestres y muy pocos. Esa zona, ¿no? Es también parte de la zona cerca de allí, donde en Montes Taurus, donde se domesticó la vid silvestre. Bueno, podemos hablar ahora también tocar un poquito el tema de la vid aquí de la montaña de León y de Asturias y demás. Y de la zona más hacia Tierra de Campos también hay un cultivo importante, hay variedades como, bueno, las contaré después. Volviendo un poco a esto, el castaño no viene con los romanos. El castaño es una planta absolutamente autóctona. En la ecología del paisaje, para el paisaje que había en la época de Atapuerca, en la época del Homo antecesor, yo he visto los estudios, había bosques sobre todo, durante bastantes miles de años, hubo la vegetación dominante, eran nogales y castaños. No sería el nogal que nosotros conocemos hoy en día, sería un nogal anterior. El nogal que conocemos hoy en día viene después de la última glaciación y con el ser humano, con las migraciones del Neolítico, viene desde el este de Europa, de la zona de Turquía, que es actualmente todavía el mayor productor del mundo de nueces. Viene desde ahí, ¿no? Y el Juglans regia, que estamos hablando, el nogal de cultivo toda la vida, que aquí hay muy buenos nogales en todo León, ¿no? Y va hacia occidente del Mediterráneo de la mano del ser humano. Esos nogales que habría antiguamente, y que se ha encontrado polen también en la montaña de Madrid, se ha encontrado del año 8000 a.C., hace 10.000 años, se han encontrado polen de castaño de nogales en turberas, fosilizado en turberas, ¿no? Y ¿qué sería ese nogal? Pues sería lo que posiblemente un catedrático, Diego Rivera, y otros catedráticos, Concha Ocón, denominaron Juglans hispánica o Juglans ibérica, lo que conocemos habitualmente como nuez encarcelada. Son unas nueces pequeñas que tienen el tegumento interno, está muy lignificado, no es como la del Juglans regia, que habitualmente es como casi el aspecto de un papel un poco duro. Eso es pura madera, lo de esas nueces. Tienes que sacar la punta de navaja, tienes que sacarla casi el gajo para comértelo. Esas características se han heredado en algunos nogales, de los que cultivamos, de los muchísimos que hay aquí, porque aquí en España, a diferencia de otros lugares, tradicionalmente lo que se ha cultivado es nogal de semilla de buen nogal. Y tenemos unas nueces pequeñas, pero muy buenas en algunos casos. También hay nueces grandes. El nogal normalmente se injerta. Para mantener una variedad, como casi todos los frutales, hay que injertarlo. Cuando has conseguido una buena variedad o un buen nogal plantado de semillas, has tenido la fortuna de una entre mil que te salga un buen nogal, en cuanto coges y lo que quieres hacer es injertarlo en otro de semilla, porque así mantienes fielmente las características, porque no hay contribución del árbol que pone el polen y del árbol que pone la parte femenina de la flor. Los nogales tienen los dos sexos en el mismo árbol, lo único que tienen una proandria o todo lo contrario, que florece ante la parte masculina, la flor masculina, que la flor femenina, con lo cual normalmente no se polinizan a sí mismos. Es un mecanismo para proteger, digamos, contra la endogamia dentro de la planta. Es un mecanismo que tienen muchas plantas
de la incompatibilidad de uno con otro, bien por la época en que florece, la parte masculina y femenina del mismo árbol, o bien porque hay incompatibilidad entre el polen y el pistilo de la misma flor, los que tienen los dos sexos, flores que tienen dos sexos, porque hay flores que tienen sexo masculino, y flores que tienen sexo femenino, y flores que tienen los dos sexos en la misma flor, ¿no? Los kiwis tienen pies, son dioicos, tienen un pie masculino y un pie femenino. Sin embargo, lo que pasa es que las flores masculinas han abortado el pistilo y las flores femeninas han abortado los estambres. Hay un cierto porcentaje entre los kiwis de flores completas y hay una cierta capacidad de autopolinización. En el típico highwall que se cultiva pues, en zonas, algo en León, pero sobre todo en Asturias, en Santander, Cantabria y en Galicia y en Portugal, pues mayormente tiene como un 2% de autopolinización, o sea, prácticamente nula. Pero hay otros que sí son completamente autopolinizantes. Normalmente se pone, sin embargo, un macho pues cada 6 o 8 hembras o 4, dependiendo un poco de la capacidad polinizadora. Bueno, pues un poquito me he ido por esa rama para contaros un poquito cómo va ese tema, pero bueno, estamos hablando de diferentes... Bueno, voy a intentar volverme a la rama principal. El castaño, el nogal, perdón, tiene esa... Entonces lo que se hace es injertarlo en un patrón de semilla y así fotocopiamos exactamente, es un clon, aquella nuez maravillosa que nos ha gustado tanto. Hemos cogido de una ramita, hemos hecho un esqueje y lo hemos injertado. Lo que pasa es que el nogal es posiblemente de todos los frutales el más difícil de injertar. Hay quien lo injerta y tiene mucha mano, y por eso cuestan tan caros los nogales injertados. Si vas a comprar un nogal, o va a costar dinero. Primero, o bien porque es bueno y es de semilla, pero es de una, digamos, de una cohorte de nogales que dan una buena semilla, o bien está injertado, entonces eso cuesta bastante porque hay que tener tecnología para injertar eso, o hay que tener muy buena mano y técnicas también ancestrales para que con calor de fondo, enterrados en un sitio con estiércol posiblemente cerca para que dé calor, pues pueda agarrar el injerto. Es lo más difícil de todo. Lo más fácil posiblemente manzano y peral, y lo más difícil el nogal. Castaño tampoco es fácil del todo, pero también se hace mejor. Entonces el castaño, volviendo al castaño, el castaño es completamente autóctono en la península ibérica. Durante las glaciaciones, esos castaños ancestrales que hubo ya durante cientos de miles de años, quedan reducidos a algunas zonas de refugio térmicas. La suerte que tenemos en la península ibérica, por la que tenemos tanta biodiversidad, es porque conjugamos una serie de cordilleras, digamos, que van de este a oeste mayormente, o casi, y que suponen como barreras ecológicas. A las especies vegetales les cuesta ascender pisos de vegetación que son más fríos para luego volver a bajarlos e ir colonizando por todas partes. Hay algunas especies que son muy, digamos, muy plásticas, ¿no? Tenemos melojos aquí mismo, en las afueras del pueblo, y tenemos melojos en la Sierra de Madrid, y tenemos melojos en Sierra Nevada, ¿vale? Melojo es el Quercus pyrenaica, que es un árbol prácticamente endémico de la península ibérica, toca un poquito Francia, se llama Pirenaica porque el linneo se equivocó y pensó que crecía en los Pirineos, y crece en toda España menos en Pirineos prácticamente, ¿no? Casi toca un poquitito. Pero bueno, desde Galicia hasta, no sé si iba a decir Almería, pero Sierra Nevada y de Alpujarra sí que llegaba el melojo. Entonces, bueno, pues se van colonizando por otras vías, pero hay unas barreras que además permiten también en zonas de valle refugios para algunas especies más térmicas. Es lo que ha ocurrido con el castaño. El castaño tuvo durante la última glaciación varias zonas de refugio. Una de ellas sería por la zona de Extremadura hacia Portugal, otra podría haber sido a lo mejor por esta zona, no tanto el Bierzo, que es donde hay castaños, a lo mejor más para el sur de León o más al sur que lo que es la Maragatería, porque digamos que son zonas donde pudo hacer menos frío desde las glaciaciones, aunque aquí había hielo en buena parte, ¿no? También algunas zonas cerca de Costa del Cantábrico, también sería otro foco de refugio, en el centro de Italia o hacia el sur de Italia, y desde allí se volvía a colonizar, también de la mano del ser humano en el Neolítico. Tanto es así que aquí hay un castro donde se ha hecho también estudio de polen, y el castro de la Ventosa, no sé si os suena alguna. Castro de la Ventosa es un castro astur, o sea, de los Astures, aquí cerca. Y entonces ahí se ha encontrado polen durante muchos pisos de estratos de polen, ¿no? Fosilizado. Y curiosamente, cuando menos hay es en época romana. Hay antes de los romanos mucho polen, en época romana baja, sería por cuestiones climáticas posiblemente. Hubo una época, como una pequeña edad de hielo en época romana,
Incluso hubo ciervos muy grandes ahí en la zona de Saldaña, donde está una de las villas romanas más importantes de España. Pues hay unas cuernas de ciervo inmensas, y ciervos que son enormes, que no tenemos ciervos tan grandes y con esas cuernas hoy en día, ¿no? En ninguna parte de Europa. Entonces, la misma especie que tenemos actualmente, pero estamos hablando de hace 2000 años. Curiosamente, donde hay una explosión tremenda de polen de castaño es justamente al final del Imperio Romano, cuando comienza la época de las invasiones germánicas. Ya el momento porque se produce, pero hay una explosión tremenda de polen. Había muy gran abundancia de castaños por toda esa zona de ese castro, ¿no? Castro Astur romanizado y luego pues habitado por otras por pueblos digamos hispano-visigodos, ¿no? Ya. Entonces cabe decir que sí que hubo un uso del castaño en ese sentido, y también en Ávila, en Tiemblo, que hay un castañar, bueno, hasta donde ha llegado, porque se acaba la turbera esa, hasta el 2800, hasta hace 2800 años, ahí ponen de castaño de manera continuada. Sigue siendo un castañar bastante importante, protegido, en la zona del Tiemblo, en Ávila, en la parte un poco más térmica, que no es lo que es la Sierra de Ávila, de la Panamera, o estos sitios tan fríos, ¿no? Está en la parte del sur, que es una zona también donde hay unos microclimas, y entonces eso sería continuidad incluso de lo que se sigue extendiendo hacia Extremadura. También llega a Villuercas el castaño, o incluso hay en Granada, Huelva, Málaga, incluso en Almería todavía quedan castaños, en las alpujarras almerienses. O también en todo lo que es en buena parte de Portugal, ¿no? Obviamente, León, Zamora, etcétera. Galicia, Asturias, Cantabria, llega al País Vasco. En el País Vasco se han perdido muchísimas variedades. Hay un libro de hace cerca de un siglo ya, de un ingeniero vasco, que además es también el que empezó a hacer, y te estoy bien a cuento por lo que voy a contar ahora, el que empezó a hacer hibridaciones de castaños europeos con castaños asiáticos en Galicia, ¿no? Y cuenta, bueno, habla de una 70 aproximadamente de variedades vascas de castaña, con unas características, unas por unas cosas, otras por otras, unas de maduración temprana, otras de maduración tardía, con lo cual es muy interesante, porque aparte de que la castaña se conserva muy bien seca y es digamos, un reservorio, como puede ser el cereal y las leguminosas, para el largo invierno, pues digamos que también interesa en un momento dado tener unas castañas que te producen tempranamente y otras que te producen de forma más tardía, con lo cual estás comiendo castaña fresca también durante una larga temporada. Hay que recordar que durante largo tiempo, una de las fuentes principales de fécula en los lugares donde se daba el castaño era la castaña, las patatas no existían. Cuando llegan las patatas procedentes de Perú y Ecuador, llegan a España las patatas, al principio casi son más decorativas que comestibles. Empieza a comerse gracias a Parmentier, un francés cocinero y botánico, que es el que dice, esto se come, y además es interesante. Y entonces empieza porque antes, digamos, la patata era una especie de planta del diablo. De hecho, la patata tiene solanina, y si se come una patata que le ha dado la luz y es verdosa, pues puedes tener una intoxicación importantísima de solanina. Es una solanancia de las que son tóxicas en crudo, es una defensa que tiene la planta, igual que otras tienen lectinas para... no puedes comerte cierto tipo de frutos secos así por la buena, porque te puede hacer daño, ¿no? Son defensas contra los herbívoros o contra el ser humano, en este caso como herbívoro también, ¿no? Bueno, pues la patata llegan y suplantan el cultivo de la castaña. En Galicia, en algunos lugares recónditos, a las patatas todavía se les llama castañas. Igual que al maíz se llama millo, del mijo, porque el mijo era el cereal muy saludable, por cierto, y también carente de gluten, para quien tenga problemas de intolerancia o de celiaquía, que es mucha parte de la población española que no lo sabe además. Una cosa son los celíacos, que no lo saben muchos, y otra cosa son los intolerantes. Cada vez hay más intolerantes, y hago una pequeña digresión. Hay más intolerantes porque cada vez están utilizando variedades más nuevas de trigo, incluso híbridos como el triticale y otros, ¿no? Que variedades más nuevas de trigo que son con un alto contenido en gluten. Entonces, eso está machacando un montón de sistemas digestivos de un montón de personas, que tenemos una parte de la población española es no solamente celíaca, algunos, sino que otros tienen dificultades para la asimilación del gluten, que es una especie de proteína tóxica para el ser humano en mayor o menor medida. Muchos
yo que yo sepa, entre ellos, no tenemos problema, podemos comprar cereal sin ningún problema, o sea, cereales con gluten, pero hay otras muchas personas que se los comen y no saben que tienen esa intolerancia y es el origen a lo mejor de muchas descompensaciones que tienen digestivas y que pueden acabar en cánceres gástricos además, sobre todo para los celíacos. Entonces, está aumentando tremendamente por la utilización, primero, de variedades nuevas, de gran cultivo, muy productoras, con mucho gluten, que es lo que les interesa a muchos panaderos de estos rápidos, porque hacen mucha masa rápidamente de pan y no requieren largas fermentaciones. Y son ese tipo de panes, además, que encontramos y que esta moda perniciosa de comprar panes en las gasolineras y en los supermercados precocinados. Eso es un veneno puro, ¿no? Lo digo como para romper una lanza a favor de los métodos antiguos de cultivo. Como digo, yo vengo de Palencia. En Palencia estaban, luego volveré a los castaños, en Palencia estaban los baceos, igual que aquí estaban en parte los astures y también los baceos. Entre las tribus célticas no son celtíberos. Los celtíberos prácticamente eso no existía, que era una tribu que se llama Celtiberi. Pero los griegos dicen los celtíberos, llaman los celtíberos a los celtas de Iberia. No es que fuera una mezcla de los celtas y los íberos. Aunque sí que en la zona de conexión sí que, pero vamos, que es la zona de conexión, son en la zona de Teruel y de Aragón. Toda Castilla lo que eran pueblos celtas, los betones, los baceos, los arebacos, que son con los baceos, de hecho por eso fueron los baceos a Numancia a combatir con los, porque se consideran la misma gente. Pues toda esta gente cultivaban fundamentalmente un trigo ancestral, que es el primer trigo que se domesticó, que es el Triticum monococcum, esprilla que llamamos en Palencia, en Burgos, en Castilla en general, la esprilla, o escaña en Asturias, no sé si en la montaña de León, que seguramente se sigue cultivando en algún pueblo, porque donde queda cultivo de escaña, escanda menor también le llaman, no, que escanda es otra cosa, escanda es Triticum dicocoides, es otra especie ancestral también de las primeras que se domesticaron, pero es otra línea genética ya completamente diferente y más emparentada con los trigos pan, con los trigos hay las diferentes especies de trigos que en parte son híbridos de Triticum, del género Triticum, con el género Aegilops. Hay Aegilops que son, no leguminosas, perdón, cereales o gramíneas que crecen aquí en el campo, hay varios Aegilops silvestres, y de uno de esos Aegilops, que da un grano un poco más grande, hibridado, porque son muy próximos al género Triticum, el género de los trigos, botánicamente, y el ser humano lo hibridó y sacó las líneas principales de trigo de cultivo del que comemos habitualmente, ¿no? Muchos de estos trigos proceden, especies, el trigo pan que se llama también, proceden de esa hibridación ancestral en el Neolítico. Hay otra línea genética, por ejemplo la espelta, el Triticum espelta, es otra línea, está muy de moda porque es bastante más saludable que algunos trigos modernos, ¿no? Y está el Triticum dicoccum y el Triticum dicocoides. Uno de ellos es el farro, que se cultiva en Italia tradicionalmente y que es cultivado parecidos a este aquí, pero sobre todo donde quedan acantonados estos trigos antiguos son sobre todo en la montaña de Asturias. Hay varios sitios también en la montaña de Guadalajara, hay algún lugar. Se ha cultivado incluso en la montaña de Málaga, hasta hace no mucho tiempo. En Madrid se cultivaba esprilla, el Triticum monococcum. Incluso, bueno, ahora os cuento una cuestión muy curiosa con este tema. Entonces, estos trigos ancestrales se dan las circunstancias, sobre todo el monococcum, que tienen poco gluten, con lo cual es un poco una tortura para los panaderos modernos. Yo tengo la suerte de tener un muy buen panadero de masa madre y de larga fermentación y todo ecológico, que de vez en cuando consigue monococcum. Y para él es la tortura, porque es que no se amasa tan bien, tiene poco gluten comparativamente, lo cual es más saludable para nosotros. Tiene por contra mucha luteína y tiene un aspecto amarillento. Incluso el pan de esprilla recuerda a los panes de maíz o los panes de maíz de mezcla con trigo, porque tiene una miga más prieta, infla menos y entonces tiene un tono ligeramente amarillento, con lo cual tiene un cierto toque y un sabor espectacular, excepcional. Pues es un trigo que hemos perdido hace no tanto tiempo. El Triticum monococcum es una domesticación, es una genética diferente a todos los restos de trigos. Es una domesticación del Triticum boeoticum que viene de Boecia, en la zona de Grecia, Turquía, en esta zona donde se daba originalmente y aquí nos ha llegado después. Curiosamente, en el sur de Madrid, en la comarca de Henares, hay algunos lugares donde aparece el Boeoticum silvestre, o más bien asilvestrado, porque ha venido acompañando, la forma silvestre ha venido acompañando durante todo el tiempo de cultivo al monococcum como planta, oportunista.
igual que tradicionalmente en los trigales había plantas oportunistas como la amapola, o entre las lentejas era típico el hierro, que es una vicia, ¿no? Pues aprovechaba que el ser humano labraba y cultivaba como para que eso. Yo me acuerdo de niño en Palencia con mi madre, le ayudaba cuando iba a hacer un potaje de lentejas pardinas, que las que cultivaba mi abuelo, las de Palencia, la de Tierra de Campo, Palencia, León, norte de Valladolid y noreste de Zamora. Pues una variedad espectacular, buenísima. Pues esta me tocaba ir cribando y mirando y quitando los hieros, que eran esas bolitas redondas que te podían romper un diente, y duras como una piedra. También había piedrecitas. Ahora estamos acostumbrados, bueno, pues hay unas cribas industriales que eso no lo evitan, ¿no? Excepto cuando compro yo de amigos míos de producción biodinámica en Piñel de Abajo, y bueno, pues hay que mirar de vez en cuando, aunque ellos tienen una clave clasificador, pero de vez en cuando aparece algún hierro, ¿eh? Porque forma parte del cultivo. Ellos en biodinámico, pues estas cosas forman parte de la vida normal, ¿no? Lo que sería los agroecosistemas también. Bien, volviendo un poquito a los trigos, resulta que cerca de Coslada, lo que conozca Madrid y de Henares, hay curiosamente una población que se ha caracterizado, no es una retrogresión como algunos pensábamos desde Triticum monococcum, desde Esprilla hacia el Triticum boioticum silvestre, sino que tiene marcadores genéticos completamente de las formas silvestres. Así que ha sido acompañante del cultivo del monococcum, ese otro que es como el monococcum, pero la forma con grano más pequeño, de forma salvaje, ¿no? Bueno, pues es muy interesante que todavía subsistan hoy en día ese tipo de cosas, y es una de las cosas que quiero también que se queden como ideas fuertes, la idea de la pervivencia hasta el día presente de formas ancestrales de la época del Neolítico, incluso anteriores, porque sabe que el ser humano aprovechaba muchas verduras silvestres, se está volviendo a ello en algunos casos, se está investigando mucho en ello, antes de la domesticación de las plantas. Por ahí comenzó la domesticación de las plantas, de hecho. Se habla siempre, bueno, cuando yo era niño, pues en el colegio, pues el comienzo del Neolítico, pues el 5000 antes de Cristo, hace 7000 años. Bueno, se fue atrasando las fechas hacia el 7000, 8000. Hablamos de Jericó, de Chataluruk y otras, entre la zona de Siria, Líbano, Israel, sur de Turquía, también sobre todo de la zona de Kurdistán, que es un lugar repartido entre varios países, entre Irak, Siria, parte coja Irán, entre Irak, Siria, Irán y gran parte, sobre todo, Turquía, ¿no? Pues ahí es uno de los lugares de origen también del Neolítico importante, ¿no? Bueno, pues digamos que desde allí vinieron muchas de estas cosas, pero es que ya estamos hablando de 11.000 antes de Cristo como origen del Neolítico, pero es que es todavía anterior. Ha habido excavaciones de unas cuevas que hay al lado del Mar Muerto, en Israel, donde se han encontrado ya formas cultivadas diferentes de las silvestres de pistacho, de higuera y de lenteja y de trigo. Así que estamos hablando del 20.000, hace 20.000, 22.000 años prácticamente. Estamos hablando de los inicios de la domesticación. Estos son estudios que podéis ver, son muy recientes, pero vamos, hay un par de yacimientos ahí y no podemos llamar neolíticos, son todavía poblaciones de carácter tardopaleolítico, mesolítico. Hay un óptimo climático, no tiene nada que ver. Cuando aquí en Altamira estaban con nieve hasta arriba y con mamuts, están pintados en las cuevas de Caín, en País Vasco, en varias de las cuevas, en la cueva del Castillo, en otras cuevas hay toda esta fauna antigua que ya no existe mucha de ella aquí, ¿no? Pero allí todavía ya tenían un clima más suave. Estamos hablando de la zona del creciente fértil y la zona de lo que es Palestina, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación en que esto es donde comenzó realmente, se dio el paso del consumo de plantas silvestres a intentar seleccionar aquellos que daban un fruto más grande y de más calidad. La cornicabra, ¿conocéis cornicabra? Aquí cornicabra en León. Cornicabra, no digo la aceituna cornicabra, que es una variedad de aceituna, sino digo el terebinto, la pistacia terebinto, un primo ibérico y, bueno, el suroeste de Europa del pistacho. Pues hay gente que comía la semilla, que es chiquitita, de la cornicabra. Pues algo así se hizo con el pistacho, se fue seleccionando cada vez más grande y se hizo por allí, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la higuera es otro de los primeros frutales domesticados. Pistacho y higuera fueron de los primeros. La vid también. Bueno, entonces, volviendo un poco a estos trigos ancestrales, fijaos lo interesante que es tener líneas genéticas que tienen poco gluten, sobre todo para las personas que, como digo, hay una parte importante de la población que ignoran que son
susceptibles o que tienen una reacción son intolerantes al gluten. Igual que una buena parte de la población española es intolerante a la lactosa y no lo saben. No lo sabemos, que somos intolerantes a la lactosa, mucha gente. Yo no lo soy, pero vamos ahí, del orden de cerca del 20% de la población es intolerante a la lactosa y por eso a mucha gente le sienta bastante mal tomarse un vaso de leche cuando ya no son lactantes, ¿no? Bueno, también como un pequeño comentario. Hemos hablado un poco de los cereales. Antes de volver a los castaños voy a seguir un poco por los cereales y las leguminosas. Hay estas formas antiguas que se han perdido, como digo, hace bien poco. El Einkorn, como llaman en alemán, a la esprilla o la escaña, o escanda menor, que llaman también en Asturias. Hay una confusión a veces, en Asturias mismamente, entre mucha gente, que llaman espelta a la escanda. Y no, el Triticum dicocoides no es Triticum espelta, son especies netamente diferenciadas. Ni siquiera hay hibridación entre ambas. Y lo mismo ocurre con el Triticum monococcum, es una línea genética diferente a la del Triticum dicocoides, aunque se parecen en muchas cosas, ¿no? Bueno, pues junto bueno, hay una gramínea de cultivo, hay muchas especies silvestres de esta gramínea, que es la avena. Hay avenas locas, que conocéis todos, incluso yo de niño he comido en Palencia granos de avena loca, porque tienen una semillita tierna que tiene un cierto gusto, ¿no? Cuando todavía no está madura la avena loca, pero está la avena de cultivo. La avena de cultivo y las avenas en general crecen donde no crecen ni las piedras, ¿no? Como digo yo, crecen en terrenos yermos, en terrenos de bastante mala calidad, aunque también agradecen un buen cultivo, ¿no? Pero es posiblemente uno de los cereales que más aguantan las condiciones de secano, etcétera, igual que el centeno es uno de los que más aguantan las condiciones de montaña y de ciertos climas un poco más duros para lo que son los trigos más domesticados, ¿no? Bien, es interesante que estas especies un poco más frugales, que aguantan mejor, muchas veces se han cultivado en terrenos comunales. No sé si conocéis un libro de Gerald Brennan que está dedicado al anarquismo ibérico, los anarquismos ibéricos, que es un poco entre comillas el anarquismo, porque no vamos a hablar, por supuesto, ni de anarcocapitalismo, que es una deformación del término libertario, del término anarquista, que están teniendo alguna gente de política neoliberal radical como Milei y este tipo de personas, ¿no? No hay que confundir eso, porque es que prácticamente nadie habla de la, digamos, corrientes libertarias o del anarquismo hoy en día, sino que se habla de esas cosas que son extrañas a lo que es la gran tradición libertaria y que antes del término y antes de Proudhon y de Kropotkin y de Anselmo Lorenzo, pues antes de ellos, en los pueblos prehistóricos en la península ibérica había unas formas de vida comunal muy importantes. Están descritas por los griegos primero y luego por los romanos. Entre ellos los vacceos tenían una estructura muy comunitaria de todo, de vida. No había tantos caudillos como había en otras, digamos, tribus o en otras etnias, protohistóricas, en lo que era Iberia en aquella época, ¿no? Entonces los vacceos y otros pueblos al lado de los vacceos tenían estructuras poco jerárquicas y a muchos de los trabajos que se hacían en el campo eran comunitarios. Los arqueólogos del paisaje están excavando ahora algunos yacimientos vacceos en zonas de Palencia, cerca de Paredes de Nava, etc. Y bueno, es muy interesante que postulen que buena parte de lo que es la gestión del territorio que conocemos todavía hoy en día no viene ni de época romana, ni de época de la colonización hispanoárabe, ni de época posterior ya castellana, sino que vienen en la gestión del paisaje. El paisaje que conocemos nos viene de una época protohistórica, nos viene de los vacceos, la estructura del paisaje. Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Y hay bueno, yo conocí hace poco uno de los que fue un nacimiento vaceo que fue destruido por los romanos en represalia por el apoyo a Numancia. Está en unos meandros del río Pisuerga, ya en el Cerrato vallisoletano, pegando a Palencia. Pues ahí, al lado de una villa romana, hay una curiosa práctica que todavía siguen los del pueblo. Estoy hablando de los del pueblo, que son los de Valoria la Buena, ¿no? Pues se van en la época de la romería del pueblo, se van a unos terrenos que son comunales, donde cada familia tiene una zona donde cultivan pues, con cereales o con tomates o con lo que sea, y hay unas lindes entre trozo de terreno y trozo de terreno que son frutales, membrilleros, acerolos, lo típico que se utilizaba digamos, en las medianas para separar las tierras, y en donde echabas todas esas piedras que nadie quería para nada en su tierra y que son lugares, focos calientes de biodiversidad,
¿no? Y que han configurado buena parte de la mosaicidad del paisaje que tenemos en los diferentes lugares de España. En Galicia, bueno, se hacían según la zona donde había granito, donde había pizarra, se hacían unas lajas verticales de pizarra y luego se ponían unas piedras entre medias, y han configurado también estructura del paisaje y del medio rural que ha destruido casi por completo un error grave que han tenido cierta escuela de ingeniería agronómica, que era la concentración parcelaria. Concentración parcelaria que era necesaria en muchos casos, pero que se han encargado de calzadas romanas, que la gente se pensaba que las calzadas romanas tenían que tener losas inmensas, y no, las calzadas romanas eran una pista de zahorra prensada, la zahorra del lugar, para que pudieran ir los carros bien, no pegando botes. Nadie quería ir pegando botes entre laja y laja. Lo que pasa es que en algunas zonas las lajas se colocaban a la salida de lo que era la ciudad, de la Civita romana. Y luego todo el camino era como una autopista prensada de que se iba cómodamente en carro, que era como se movían los romanos. Esto lo cuenta muy bien Isaac Moreno, es el que hizo aquellos reportajes en A2 sobre la arquitectura romana, y él es ingeniero de obras públicas y sabe bien del tema. Entonces tiene un canal de YouTube muy interesante sobre esto, y es curioso cómo se han destruido precisamente en Palencia. Yo fui hospitalario voluntario del Camino de Santiago en Cazadilla de la Cueza, y allí, con dinero de la Unión Europea y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, pues se destruyó, el año que estuve yo de hospitalario voluntario en Cazadilla de la Cueza, en un albergue que era original de la Edad Media, casa típica castellana de patio con corral y hecha de adobe y tapial, y donde generaciones de peregrinos durante siglos se habían refugiado durante tiempo. Mi padre había visto, incluso de niño, en Carrión pasar a peregrinos, ¿no? Porque sea muy pocos peregrinos. Cuando se ha puesto de moda el Camino de Santiago, yo he hecho varias veces el camino y le tengo mucho cariño, incluso una vez en bicicleta, pues desde Francia hasta Finisterre. Digamos que una vez que se ha puesto todo esto de moda y los sacobeos y toda esta mandanga que han inventado para comercializar un hecho ancestral como es el Camino de Santiago, digamos que ahí, con dinero de la Unión Europea, pues destrozaron la vía trajana, que es posiblemente una de las mejores vías romanas que quedaban en toda la península. La destrozaron para que pudieran ir los ciclistas. Yo digo con bicicleta por esa misma vía sin problema. Además hay dos rutas alternativas que son Camino de Santiago ancestral y que están asfaltadas, que van por otros dos pueblos que están al lado. Y entonces, no sé por qué hicieron, se cargaron completamente el firme original de lo que es la vía trajana. Es terrible porque esto se ha hecho aquí recientemente en León, en otro pueblo, también se han cargado un sitio además que ponía un cartel, vía romana. Pues el alcalde no se cuidó mejor que meter un tractor y destrozar toda la calzada, para que pasasen mejor los coches. Claro, como no tenía lápidas grandes, que es lo que esperaban ver, o sea, losas grandes, pues se la cargaron. Bueno, esto un poco también, este pequeño excurso, porque cuando estamos hablando de las variedades antiguas, ancestrales, estamos hablando del medio rural. El medio rural son muchas cosas. El medio rural son también estas cosas. Y es también todo el gran patrimonio histórico, cultural, inmaterial, de modos de hacer que conoce la gente y que preserva la gente. Y parte de ese es también las variedades antiguas. Hemos hablado de los trigales. Y vuelvo un poco también a estas prácticas ancestrales comunitarias que limpiaban esta gente de Valoria, limpian todos los terrenos entre todos y los preparan, y sigue siendo una práctica en el fondo que tiene que ver con esas prácticas heredadas de época antigua, porque poco después de la llegada de los musulmanes a Hispania en el 711, a poco después, ya desde Asturias, se, digamos, liberó toda lo que es la zona del norte de Castilla, se liberó. Y se consideró que durante mucho tiempo que eran tierra de nadie, tierra quemada. No, es que hubo ya una recolonización por la gente que había huido y que se habían llevado incluso al norte para tener más población y más capacidad de defensa. Ahora esto se sabe, últimamente se sabe mucho más sobre esta parte de la historia de lo que se conocía antiguamente y lo que nos enseñaban en la escuela. Pero toda esta zona de Castilla estaba ya muy rápidamente a final del siglo VIII, ya empezó a haber recolonización de la misma gente que estaban aquí. O sea, que ha habido una continuidad cultural con la gente que hubo antes. Esa gente que hubo antes eran los hispano-visigodos, que mantenían una traducción porque esos hispano-visigodos, esa parte hispana, eran hispano-romanos, y romanos aquí hubo muy pocos. Eran la gente que estaba en los lugares. En otras zonas sí que ha habido mucho más movimiento. Lo que es La Mancha ha habido mucho más movimiento. En el sur de Castilla y León ha habido más movimiento. Pero en la parte norte de Castilla y León, digamos que es prácticamente la misma gente la que vuelve otra vez, y eso se sabe por Cantabria también, otros lugares, vuelve a los lugares donde habían estado sus pocas generaciones antes, ¿no? Entonces se han mantenido prácticas culturales que eran las ancestrales. Bueno, pues dentro de estas prácticas está una cuestión que se mantiene aquí en León, en la montaña sobre todo, muy residual,
en la montaña de Burgos y en la montaña de Palencia, que son las camuñas o comuñas, que son unos terrenos normalmente lo peor de la zona, que son terrenos comunales, que se utilizan sobre todo para forraje de ganado. Y en estos lugares han quedado acantonadas algunas de esas variedades antiguas de gramíneas y de cereales. Por ejemplo, aquí lo que llamáis pedretes, en León, lo que en mi tierra, en Palencia, llamamos muelas y titos, en Burgos, titos, que son lo que en el sur, en La Mancha, llaman almortas. Lo que pasa es que, siendo la misma especie, la Tirus sativus, no tiene nada que ver las almortas de La Mancha y las guijas de Aragón con los pedretes, los titos y las muelas de León, Palencia y Burgos. En León están prácticamente perdidas. En Palencia muy poco. Uno de mis abuelos cultivaba al lado de Carrefour de Palencia, cultivaba, entre otras cosas, titos. En los otros abuelos eran más finos de Carrión y cultivaban garbanzos y lentejas, que son más ricos. La verdad es que tener ganas para comerse muchos titos. Lo que pasa es que los titos son una comida de hambrunas en muchos casos, aparte de una comida antigua. Hay mucha gente que ha sobrevivido gracias a que comían titos. Y entonces el problema es que la tirus tiene unas neurotoxinas que producen el baile de San Vito, el latirismo. Y entonces te quedas prácticamente a base de comer meses y meses algo que crece donde no crece nada, que es el tito y que tiene esta neurotoxina, pues la gente después de, bueno, lo representa Goya en los desastres de la guerra. Gente caída en el suelo deformada porque ya las circulaciones las han perdido. Entonces, ese es el problema que tiene el tito y precisamente esta neurotoxina, las almortas de La Mancha tienen mayor concentración de neurotoxina. Los titos de Burgos y de Palencia no tienen casi esa cantidad de neurotoxina. Y encima los usos son muy diferentes porque en La Mancha y en Andalucía se hacen gachas. O sea, coges, haces harina y luego haces unas gachas con agua caliente. Te estás comiendo toda la neurotoxina. En Castilla y León lo que hacemos, o hacíamos, porque ya casi nadie toma titos, ahí es primero poner, como son duros como piedras, tienes que ponerlos 24 horas a remojo. Y después, con lo cual, tiras ese agua, o le cambias varias veces el agua, con lo cual se te ha ido parte de la poca neurotoxina que tiene. Como luego se hacen en cocido en vez de en gachas, cocido o bien con verduras o bien con sacramentos. Eso ya según la tradición de cada familia, ¿no? Sacramentos con el chorizo, con el pancete, con la oreja, lo que sea. Entonces, digamos que con el calor también es termolábil, con lo cual se pierde, y para un cocido de titos que te hagas cada 4 o 5 meses no vas a tener ningún problema. De hecho, es un cultivo que se ha perdido, es una leguminosa de las que se mantienen donde no llueve prácticamente nada, donde hay un suelo raquítico, donde no crece más que la avena y el tito. Curiosamente, en el Gamonal, un pueblo también muy activista socialmente en la conurbada con Burgos, tengo buenas amistades allí, digamos que ahí hacen una fiesta por San Antón, en enero, hacen la fiesta, no San Antonio, que es ahora el 13 de junio, sino San Antón, ¿no? Se hace una fiesta que es ancestral, se sabe que se está realizando, o sea, hay testimonios de 1501, pero se sabe que es anterior. Y solamente se perdió, que se sepa, durante el año de la pandemia. Entonces, digamos el tito, ahí se hace un cocido multitudinario en que la gente va y come titos, todo el mundo come titos. Entonces es perdona. No, di todo lo que quieras, interven. ¿Cómo? Antes hablabas de lo del baile de San Vito, ¿eso está relacionado con el pornozono de centeno? No, bueno, aquí hay dos cosas. Es parecido. Es parecido. Hay otra cosa, es que el pornozono de centeno lo que produce es un necrosamiento, es por el pornozono de centeno también produce algo parecido. Efectivamente, es que hay dos cosas. También, el pornozono de centeno, de hecho en Burgos hay un convento, el de San Antón, la orden antoniana, San Antón, Antón Abad, hay incluso cuadros de Bruegel, cuadros, pinturas de Bruegel y pinturas del Bosco, en que se representa gente tullida por haber comido centeno contaminado con el cornezuelo. Pero es curioso porque hoy nos lo meten en los antimigrañosos que nos tomamos de la farmacia. Pues claro, bueno, es el precedente del LSD, de la ergotina, que es el alcaloide que tiene el cornezuelo de centeno. ¿Qué? Ergotina. Ergotina, es que hay, escopolamina es otro alcaloide también. Ergotamina, tienen varios. No sé, yo conozco uno, tiene seguramente que tenga varios alcaloides, ¿no? Entonces, algunos son muy próximos. Pasa como con los aceites, el ácido linoleico y el ácido oleico son muy próximos, entonces tienen un nombre muy parecido. Es que en Galicia hacían con el cornezuelo, hacían como se decía que era de las blusas, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Y han estado como curando enfermedades con eso.
Claro, lo que pasa es que ¿cuál es la dosis? Pasa como con la burundanga. La burundanga, pues puedes tomar una pequeña cantidad y puede ser incluso afrodisíaca y alucinógena. Pero el problema es que varía mucho la concentración en las semillas de la planta. Varía mucho la concentración, depende del suelo donde he estado, la humedad, todo, depende de muchos factores. Entonces es muy fácil que te pases de dosis. Yo, desde luego, no recomendaría en absoluto tomar nada de esto que no esté controlado de una manera fehaciente, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente se producía incluso un necrosamiento de las extremidades. Y incluso se hacían esbotos, en el convento de Santos se colgaban esbotos dentro, porque se amortizó en las civilizaciones del siglo XIX y están las ruinas. Hay un arco ojival por el que pasa el Camino de Santiago para llegar a Castrojeriz. Y ahí, ahí se colgaban incluso esbotos de cera o de madera que respetaban los miembros que uno quería curarse y que estaba perdiendo. También se decía que lo utilizaba la Iglesia como para hacer que el poder del Cristo, con perdón a los demás, fuera como más potente, ¿no? Porque como quedaban en el corazón de las personas, entonces ellas tenían como espasmos y era que el demonio les salía, ¿no? Algo así. Es posible, hay de muchos usos de este sentido, tanto por brujería y por otras prácticas, otras tradiciones ancestrales o incluso las sociales. No sabía lo de los titos. Los titos, pero los titos no producen eso, es otra neurotoxina diferente. Bueno, el caso es que en esos terrenos comunales, digamos, bastante poco dotados como suelo para fértil o bastante infértiles, se cultivaban algunas de estas leguminosas, como el tito o el títarro, que es otro latirus. Todavía más, el tito se utiliza sobre todo actualmente, lo poco que se utiliza es como forraje. Todavía se utiliza en las gachas, también en La Mancha. O sea, ha estado prohibido durante bastantes décadas el cultivo de la almorta, precisamente por el latirismo y por la neurotoxina, injustamente, porque te puedes comer unas almortas o unas gachas y te vuelves a comer otras, porque tampoco es una cosa tan rica, es una cosa de tradición, ¿no? Pues puedes volver a comer dentro de unos meses, entonces no vas a coger ningún problema, no vas a tener ningún problema, ¿no? Otra cosa es cuando estabas comiendo todos los días, porque no había otra cosa que comer después de una guerra o unas hambrunas o unas malas cosechas. Entonces, el tito, pues sí que se consumía por el ser humano y se consume algo todavía, pero sobre todo se está utilizando como forraje. El títarro, que es de la familia del tito, y es todavía más rústico, se utiliza prácticamente solo como forraje. En estos pequeños terrenos comunales se utilizaba, pues se echaba avena, hierro, algunas bezas. Hemos olvidado algunas veces, como la vicia narbonensis, yo la voy a cultivar ahora en el huerto, es una antigua... Todavía se conserva la tradición en Cataluña de haber comido, eso tiene un nombre en catalán, que no me acuerdo ahora cómo era, haber comido esta vicia narbonensis, vicia de Narbona. Es una beza, un tipo de beza, igual que el hierro es de la familia de las bezas también, es otra vicia, igual que las habas. Las habas son también vicias, vicia fava. Mayor, la haba grande, y minor, la bichuela, la vita, la baba chiqui de los vascos. Son variedades ancestrales que hemos domesticado. Por ejemplo, esta baba chiqui la consideran los cocineros de alta gama, Michelin, tipo Barzac, y todo esto la consideran como una maravilla. Yo tengo una baba chiqui belza, la bichuela negra, que no es negra, todo es marrón oscura, y que hay la blanca y la negra, que llaman en Euskadi, ¿no? La tengo de un amigo de ahí de Guipúzcoa, de su caserío, y dice, bueno, esto nosotros ya comemos muy poco, esto es una cosa para los de los deportes vascos, los ragicolaris y los que levantan piedras y todos estos porque tienen mucha proteína, ¿no? Hay habas, no sé, ¿habéis conocido vosotros las habas negras? ¿Habéis visto alguna habas negras alguna vez? Haba grande negra, porque casi ya no se conservan. En Canarias hay una haba tradicional que es negra. Hemos perdido casi todas partes de la península. ¿Garbanzo negro? ¿Habéis visto alguna vez garbanzo negro? Aquello de garbanzo negro que te sale uno de vez en cuando. Vale, aparte de que te sale en el cocido un garbanzo negro, de cuando no es un garbanzo seleccionado en que evitan todas estas cosas, ¿habéis visto alguna de vosotras? ¿Sí? ¿Sí? Pues garbanzo negro se cultivaba en muchos sitios de España. Desde las Alpujarras de Granada había unas variedades de garbanzo negro, hasta en Portugal. Yo tengo unos garbanzos negros portugueses en el límite con Salamanca, de la frontera con Salamanca, y se cultivaba antiguamente. Y curiosamente también había pues otros de este tipo de leguminosas que hemos perdido, ¿no? En lentejas ahora conservamos la pardina, la verdina, que normalmente nos viene de la zona de Le Puy, de Francia, una zona, un macizo volcánico que hay en el Camino de Santiago oriental, y ahí viene la verdina.
por eso se llama lenteja francesa, la llaman erróneamente a la pardina, porque una cosa es la pardina que tiene un color pardo y otra cosa es la pardina que tiene un verde oscuro. Se cultiva algo en Castilla y León, en Burgos sobre todo, es una variedad también antigua, muy buena también, tan buena como la pardina. Pero tenemos la castellana, que es la grande, que hace mal caldo y no está tan rica a mi modo de ver, en mi opinión subjetiva, como la pardina. Y está la lenteja de la Armuña o rubia de la Armuña, que es del norte de Salamanca, que también es buena. Pero casi aparte de esto, excepto alguna lenteja por ahí perdida, es muy difícil encontrar. Lo que todavía seguimos manteniendo son variedades de alubias bastante interesantes, pero se están perdiendo, porque todo el mundo compra ya de esa bodrio que hay de alubias industriales, de nuevas variedades que nos vienen también traídas de Canadá y de Estados Unidos sobre todo, ¿no? Entonces tenemos, bueno, yo recomendaría a quienes se interesen por estas cosas, sobre todo, hay un blog de un profesor de temas de gastronomía, que tiene además un blog que se llama Ferrer, Ismael Ferrer, que es aragonés, aunque es profesor en Cantabria, gracias, ya se está buscando entre mis neuronas. Ismael es buen amigo. Alimentación del presente. Efectivamente, y él viene a sacar, bueno, yo estoy esperando que me mande unas alubias, unas judías verdes de secano, de Huesca. Sí. Ahí quedan los últimos paisanos viejos en pueblos de esos que viven 20 habitantes y que mantienen variedades de judías verdes de secano. Eso es algo, o sea, de secano, eso es un tesoro, hoy en día eso es un tesoro con lo que estamos viviendo de cambio climático y demás, ¿no? Sea de origen humano para que los que lo crean, o sea de origen geológico con intervención humana para los que crean, es otro tema, ¿no? ¿Dónde me meto en la cuestión? Pero el caso es que, sea como fuere, es que es un tesoro tener eso. ¿Quién conoce los téparis? ¿Los téparis los conocéis a alguien? Téparis. Es de una prima mexicana, como casi todas las demás, de la alubia. Las alubias vienen de, por muy que estemos aquí al lado de la Bañeza, las alubias y sus congéneres vienen de América. La mayoría vienen de la zona de México, Nuevo México, Arizona, domesticadas por varios focos, por los mexicas y por los indios Zuñi, Pueblo, los indios de esos acantilados con cabañas de adobe, de Mesa Verde, Black Mesa, ¿no? Todos estos lugares que aparecen en las películas del oeste. Hay unos focos de domesticación, tanto de las calabazas y calabacines, que no son la misma especie, obviamente, como de maíces, como también de Phaseolus. Phaseolus es el género de las alubias, los judiones, los garrofones, garrofos. Garrofones aquí no conocemos en España, prácticamente salvo en Valencia, que hay como media docena que se mantienen antiguos y otros ya más modernos. Las limas, esas vienen, las llaman limas, ¿por qué? Porque vienen de la zona de Perú, ¿no? El Phaseolus lunatus, que son así de grandes, algunos. Luego está el Phaseolus cocineus, que es el judión. Judión, normalmente conocemos el judión de la granja, casi todo lo que hay de la granja es falso, no es de la granja. Es de Rumanía o de Polonia no, porque lo importan, pero ahí no hay clima para cultivar judión. O en la Galicia también se cultiva algo de judión. Viene originalmente de Galicia, eran las fabas las 7 días, me parece que se llamaban en gallego, antiguamente. Y de ahí pasó hacia Castilla y llegó a Segovia, donde se consiguió una blanca de sabor muy fino. También hay judiones de color negro, de color morado, de color pinto morado y otros maravillosos, ¿no? Pero el judión que conocemos todavía nosotros hoy en día es el blanco tipo La Granja, que también se cultiva en el Barco de Ávila, etcétera, y en la provincia de Segovia en bastantes lugares. Eso tenemos también el Phaseolus vulgaris, que son las alubias, incluida la fave asturiana y la fave de Lorenzá, en el Valle de Lorenzá, el Valle de Oro, en la comarca del centro de la zona de Mondoñedo y Lorenzana, en Lugo, que da una fave pues, que originalmente procede de Asturias, pero ya lleva muchísimo tiempo y tiene una denominación específica de producción de fava de Lorenzá. Es buenísima también, pero digamos que todas esas son Phaseolus vulgaris. Pero hay uno que es el tépari, que aquí no conocemos en la península, y que el tépari es una de esas mexicanas de la zona de los indios Pueblo Nui y del norte de México, tanto de la zona de Nuevo México, Arizona, y del norte de México, y que está muy adaptada a lo que es las condiciones de secano. El tépari es una maravilla también para lo que tenemos en el presente. Valga esto también para enunciar uno de los motivos para conservar todo ese acervo que tenemos y que se está perdiendo, no en España, se está perdiendo en todo el mundo. Es precisamente el reservorio que hay genético
para, sea en condiciones climáticas diferentes o adversas, tener un recurso del que sacar material genético para incluso sacar nuevas variedades también. No solamente cultivar las antiguas, sino obtener nuevas variedades. Fijaos, como dato, antes has puesto Ana, has puesto Ana, que no sé cuál de las cuatro eras. Ana, has puesto en la pérdida de diversidad agrorural que estamos teniendo, ¿no? En un siglo hemos perdido del orden de 75%, 65%, según la FAO. ¿Sabéis dónde había más variedad de manzanas en todo el mundo? ¿Os podéis imaginar? No. En el Bierzo hay más bien pocas, en comparación con otras zonas de la península. Hay muchas más en Galicia, por ejemplo, de variedades antiguas de manzanas. Pero bueno, el Bierzo tiene las suyas, interesantes también. Lo que pasa es que en el Bierzo se dan muy bien las manzanas, pero las variedades del Bierzo típicas, que la reineta blanca y la reineta gris, son variedades francesas, antiguas, hay que decirlo. Y la reina de reinetas es una variedad que viene desde Francia, pero es una variedad muy antigua, de Flandes y Holanda, y borde de Alemania. Esa es la reina de reinetas, que es todavía más rica que las reinetas normales. Bueno, pues eso se cultivan en el Bierzo, pero no son originales de Española para nada, aunque ya son nuestros también, ¿no? Las manzanas vienen de Kazajstán. Allí se domestica el manzano. Si vais alguna vez a Kazajstán, a Alma-Ata, que es donde está el aeropuerto, ahí la capital, pues resulta que en las mismas laderas, que es una zona con colinas, hay manzanos silvestres que tienen, pues son como las manzanas nuestras, en muchos casos un poco más ácidas y tal. El manzano viene del Malus sieversii, que es la forma silvestre, la especie silvestre de ese manzano, viene con el ser humano desde allá hacia el Caspio, el Mar Negro, y de ahí viene hacia lo que es el occidente. Se va hibridando por el camino con otras especies de Malus. Llegando aquí lo que tenemos de manzano silvestre es el maillo o maguillo, que conoceréis también por los montes leoneses, ¿no? Es el Malus silvestris. Hay descritos una nueva especie que es el Malus orospedanus, en la zona del Segura, de la montaña del Segura, por Diego Rivera y Concha Obón de Castro. Entonces, y el equipo de la Universidad de Murcia y la Universidad de Elche. Entonces, parte de las líneas genéticas que tenemos de manzano, de cultivo, sobre todo en Asturias, de parasidro tal, hay alguna introgresión o hay hibridación con Malus silvestris. Ya es una especie. Todo esto que cultivamos es Malus domestica. Es una especie en sí misma, pero tiene un origen híbrido. ¿Qué pasa? Es que es una especie porque es capaz de reproducirse como manzano a partir de una semilla. Igual que el guindo, que aquí se cultiva también, más en la zona del Bierzo, pero en todo León. El guindo es un híbrido natural entre el cerezo y un tipo de, digamos, ciruelo que no existe en la península ibérica, que está en el centro de Europa y en el este de Europa, que es el Prunus fruticans. Entonces, ese híbrido, lo que pasa es que da una semilla, si sembráis una semilla de guindo, da también guindo, no da ni el cerezo, ni da el ciruelo este raro. Entonces esa especie, Prunus cerasus, es una especie porque produce, digamos, a partir de la semilla se produce el mismo árbol, ¿vale? No la misma variedad, que es diferente, porque la variedad, al haberse polinizado entre la parte masculina de una planta y la parte femenina de la otra, la que tiene el fruto es la que pone la parte femenina. Ese guindo tiene carga genética, igual que nosotros tenemos de nuestro padre y nuestra madre, tiene de los dos árboles, con lo cual no va a salir exactamente, a menos que sea una población en que son todos similares. Si es una población, va a salir dentro del grupo de la población, ¿no? Bueno, el caso es que viene de ahí, llega a Occidente, consiguen variedades muchísimas. ¿Por qué? Por polinización natural. Los manzanos, si tú siembras una semilla, te sale un manzano, pero el 99% de los manzanos sacarán un fruto pequeño, ácido y poco comestible. Evoluciona, es una retrogresión hacia las formas silvestres de origen, ¿no? Por así decirlo. Uno de cada muchos sale bueno, si plantas una semilla. ¿Qué es lo que hacen actualmente los centros agronómicos? Plantan semillas a montones, de cruces que ellos ya piensan que pueda estar muy bien. Un agrónomo australiano, hace ya bastantes décadas, Cripps, pues saca un cruce entre una variedad australiana que se llama Lady Williams, una manzana roja muy rica, y la Golden Delicious, que es una variedad estadounidense.
que tiene de todo menos delicious, no muy delicioso precisamente. Pero bueno, tiene muy buenas características para algunas cosas. Muchas de las manzanas modernas tienen la genética de Golden Delicious y de Red Delicious múltiples veces en su línea genealógica. Hay un embudo genético tremendo, tremendo. Casi todas las variedades nuevas tienen Golden Delicious, Red Delicious, que es la Starkin, es una Red Delicious. Lo digo porque es la que más conoceréis. La Red Chief también es una Red Delicious, son clones de Red Delicious. Y luego también tienen algo de una manzana magnífica que es la Cox Orange Pippin, una manzana una de las mejores que existe, que es inglesa, y esa termina también las polinizaciones. Luego, digamos, todas estas manzanas, cuando se han plantado un montón de semillas, se seleccionan los que son buenos y a partir de ahí se injertan para poder reproducir clonalmente una fotocopia de eso que nos ha gustado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando, cuando los colones de las colonias estadounidenses, inglesas, que luego se convierten en Estados Unidos cuando la secesión, pues en su migración hacia Oriente, robando el terreno a México, porque el terreno mexicano, o el terreno Nueva España, cuando ellos se ven pedazo de México, es cuando ocurre todo el movimiento hacia Occidente y roban todo ese terreno, lo usurpan por el terreno mexicano. Toda la zona desde el centro de Estados Unidos hasta California, Oregón, pues incluso más para arriba han llegado los españoles y eso era territorio mexicano ya como del antiguo gobernador de Nueva España. No tengo ningún problema con decirlo porque es así, es histórico, vamos. Entonces, cuando en su movida hacia Occidente, hacia California, hacia el mar, claro, les hace falta llevar frutales, pero no hay un aprovisionamiento de frutales desde la costa este de Estados Unidos ni desde Europa suficiente. Entonces lo que hacen, este es el mito famoso del Johnny Appleseed, del Juanito Manzanas, el que va sembrando semillas por todas partes. Hay muchos de esos Johnny Appleseeds. Manzana que te comes, semillas que siembras. Porque no puedes conseguir manzanos, entonces ya saldrán manzanos. Y dice, bueno, si no es bueno para comer, será bueno para hacer sidra. Llaman sidra, cider, llaman al zumo de manzana tal cual, y llaman hard cider a la sidra que tiene alcohol. Se llama hard cider. Entonces, claro, salieron, miles y miles, literalmente, de variedades. Porque, claro, de todas esas semillas, alguna era buena para comer. Entonces, tiene un patrimonio tremendo. Estados Unidos ha sido el país que en el último siglo, mediados del 19 a mediados del 20, han tenido más cantidad de variedades de manzanas del mundo. Y las han perdido, la inmensa mayoría, en unas pocas décadas. Cuando se generaliza el cultivo de la Golden Delicious, la Red Delicious y 4 manzanas más. Entonces se ha perdido. Hay alguna gente nostálgica que está manteniendo, hay un libro maravilloso que se publicó, cuesta 200 euros y son un montón de tomos, y es una maravilla porque incluso hay hoy en día gente que está recuperando algunas de esas variedades. Yo tengo amigos que son catedráticos de temas de pomología en la Universidad de Maine y tienen una colección, un banco de germoplasma, como se llaman estas colecciones, con del orden de 600 variedades de manzanas. Y muchas de ellas europeas, manzanas que aquí no conservamos, que hemos perdido, y que las tienen todavía en repositorios en barcos de germoplasma de variedades antiguas. Entonces, bueno, esto es un poco para hacernos idea de lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo no solamente cultura rural, estamos perdiendo no solamente invención de la gente del rural y modos de hacer. Estamos perdiendo también un caudal genético que es casi, tanto es malo lo uno como lo otro, porque ese caudal genético supone resistencias. Fijaos, uno de esos perales que se plantaron de semilla, por allí, y resulta que llega una enfermedad bacteriana que es el fuego bacteriano, la Herminia bilovora, que se carga, allá que ha habido en León ha habido, y donde aparece un árbol con un peral o manzano, un membrillero, que son las especies más susceptibles, los majuelos también lo son, los acerolos también lo son. Cuando aparece un foco de estos, se arrasa todo lo que hay alrededor, en unos cuantos cientos de metros cuadrados, para que no prospere esa enfermedad que no tiene cura. Bueno, pues termino entonces brevemente. 5 minutines. Bueno, 5 minutines, lo justo para echar un poquitín de aceite. Que no se pase la paella. Por eso. Fundamental. Bueno, ahora tocaré algo para despedirme de las variedades de arroces. Bueno, este patrimonio, digamos que es también, fijaos, uno de esos perales que se habían plantado, de repente arrasa con todo la enfermedad de fuego bacteriano en uno de los estados de Estados Unidos. Y quedan 3 árboles intactos. 3 árboles que han pasado fuego bacteriano y no han tenido nada. Y además dan una buena peras.
Se les ocurre a los agrónomos de ese momento, dicen, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Hacen pruebas de inocular con la bacteria, Erminia bilovora, y ven que se resisten. Entonces empiezan a hacer cruces entre ellos. Uno de ellos es el Farmingdale y el otro es el Old Home. Le llamaban así, son manzanos. Old Home. Bueno, pues del cruce del Old Home con el Farmingdale han sacado un grupo de variedades que son de patrones para injertar, que son los OHF o Farold, ¿no? Lo que pasa es que hubo un error, porque esto pasaron de estos árboles, pasaron de injertados, pasaron a Canadá, a un centro agronómico canadiense, y ahí hubo un error de etiquetado y empezaron a hacer las hibridaciones, pero empezaron a hacerlos con lo que llaman allí en Estados Unidos el Bartlett, que es la pera inglesa llamada Williams, que tiene un nombre curioso. Un maestro de escuela en la campiña británica va paseando por el campo en el siglo XVIII y se encuentra un peral que ha sembrado un pájaro. Coge la pera y resulta ser una de esas de una entre un millar, buenísimas, que es la pera Williams, amarilla. Entonces va a un viverista que conocía a él y dice, mira, ¿te gustan estas peras? Dijo, estas peras son excepcionales, además son fundentes, que había muy pocas peras fundentes. Las peras mantecosas, que llamamos, las peras muchas veces se utilizaban como esa fécula, por así decir, las peras duras, que se metía en el horno cuando hacías carne, no teníamos patatas. Se utilizaban peras muchas veces, peras que eran para eso. Todavía se conservan algunas de ellas, la pera de sebo, las peras, hay una variedad aquí de la zona del Bierzo con Galicia, que es, a ver si me acuerdo cómo se llama, la coruja. La coruja se utilizaba para eso. Los codornos del sur de Galicia y de Portugal son las peras duras, se utilizan para eso. Bueno, pues resulta que con esta, digamos que tener una pera así, pues era maravilloso. Entonces le dice, te la vendo, ¿dónde está este árbol que he encontrado? Le paga este viverista que se llama Williams y le pone su nombre. Llegan a Estados Unidos estas peras en el siglo finales del XVIII y comienzos del XIX. Y entonces resulta que hay un tipo que se llama Boskop, se llama Bartlett. Boskop es un pueblo en Holanda donde hay unas buenas variedades de manzanas antiguas, etcétera, que también podríamos hablar de ello. Pero bueno, hay una reneta de Boskop muy interesante, que viene ancestral también de muchos siglos de origen. Bueno, pues al Bartlett coge, el dueño acaba vendiendo aquel terreno y lo hereda a otro, pero ya no sabe qué es lo que tiene cultivado el tal Bartlett. Y de repente hay una pera que no sabe de lo que es, las otras sí, y dice, bueno, le pone el nombre Bartlett. En Estados Unidos las Williams se llaman Bartlett. Hay una mutación que surgió en el siglo XX que es de color rojo, es la Max Red Bartlett, que es muy rica también. Bueno, pues resulta que hibridan en Canadá la Bartlett con el Old Home, en vez de hibridar el Farmingdale. Resulta que los OHF tienen menos resistencia al fuego bacteriano porque tienen genética en parte de Williams que es susceptible al fuego bacteriano. Pero en contrario son resistentes.